Basta de esperar porque hoy les traigo la última cuenta regresiva que realmente importa. La lista de clasificación de los mejores relojes del año de Ben's Watch Club. Sí, tuve en mis manos más de 200 relojes a través de mis dos canales en 2025 y hoy compartiré con ustedes las mejores opciones que probé en los últimos 12 meses. 20 relojes de todas las formas, tamaños y estilos que querrán tener apenas los vean. Y aunque probé algunos modelos más caros este año, como sugiere el título, me ceñiré a las ofertas de menor costo por debajo de las 500 libras o $600 porque mi idea de asequible no implica hipotecar mi casa. Encontrarás todos los enlaces en la descripción del video si quieres verlos, y aunque compré la mayoría de estos con mi propio dinero, algunos fueron proporcionados por marcas o minoristas como respuesta a mi solicitud para videos anteriores, cuyos detalles también estarán debajo. Comenzaré con algunas menciones honoríficas que casi entran en la lista. El nuevo Suyousa de 37 mm de Citizen ofreció el mismo paquete deportivo con una forma más compacta, pero se vio obstaculizado por una selección de colores de lanzamiento poco inspiradores y un cristal de zafiro muy nebuloso. La edición limitada del Año de la Serpiente de San Martín sufrió problemas de legibilidad similares, pero ofreció un fenomenal dial espiral tridimensional con un brillo similar al de una carta coleccionable holográfica súper rara. Casio intentó recuperar el éxito del cronógrafo EFB de 2024 con el EFB 109D, y aunque era decente, simplemente no era tan atractivo como su predecesor. Su MTP 1302PE, por otro lado, fue mejor que sus predecesores con un impresionante dial con efecto waffle invertido y nuevos índices aplicados. Podría haber entrado fácilmente en esta lista, pero lamentablemente la carcasa chapada en cromo también se heredó de versiones anteriores a un precio donde el acero inoxidable es realmente la nueva norma. El Ascent GMT fue otro reloj fantásticamente construido de Erebus, aunque personalmente prefiero la elegancia y los diales más impactantes del Ascent estándar. El reloj de campo Seizen 24HR de Merkur fue una interesante opción militarista que se quedó justo en la puerta, al igual que el infravalorado DSX GMT de Certina, una atractiva opción suiza de cuarzo con características angulares, colores sobrios y un bisel de brújula 2 en 1. Si esta fuera una lista de los mejores 21, el Certina habría entrado. Pero no lo es, así que pasamos a los mejores 20. En el 20, el Timex Deepwater Reef 200. Se trata de un reloj de buceo de cuarzo de tamaño mediano que logra marcar un tilde en todas las casillas importantes. Tiene una carcasa de acero muy bien terminada, con esta variante en particular luciendo un revestimiento PVD, un bisel con 120 clics con buen ajuste, una corona roscada con mucho agarre, 200 metros de resistencia al agua y un cristal de zafiro resistente a los rayones con un nivel de claridad aceptable. A diferencia de muchos buceadores anteriores de Timex, este también tiene un excelente rendimiento con poca luz gracias a los grandes bloques de luminiscencia que forman los marcadores de hora, así como una buena correa de serie que te hará pensar dos veces sobre los modelos más caros con brazalete. Estilísticamente tiene algo de esa forma retro de Skin Diver con las asas cuadradas, así como un dial con ondas que recuerda a Omega y que sigue luciendo bien de cerca. Con un bisel de 41.5 mm y una caja de 40 mm, también se adapta a una mayor variedad de tamaños de muñeca que, por ejemplo, el Casio Duro. Y en esencia eso resume lo que trae. Un rival del Casio Duro que es más caro, pero mejor en casi todos los sentidos. Como los cinturones Anson, que también son mejores al resto en todo. Y si aún usan cinturones con agujeros que siempre se deshilachan en esa zona, mi patrocinador Anson ha cambiado los cinturones para siempre con un innovador sistema de ajuste micrométrico que no necesita agujeros. No más cuero que se pela ni agujeros espaciados que no calzan. Anson es una empresa familiar que funciona desde el 2009 y sus cinturones cuentan con una pista montada en la parte trasera que te permiten ajustes precisos de 1/4 de pulgada para lograr siempre un ajuste perfecto. Gracias al sistema de trinquete oculto detrás de las hebillas intercambiables, te permite hacer ajustes instantáneos, sentado, de pie o en movimiento, presionando una palanca. Los cinturones Anson permanecen impecables por mucho más tiempo, porque su mecanismo nunca entra en contacto con el cuero, solo la pista trasera, por lo que la superficie frontal nunca se toca. He usado cinturones Anson desde que tenía toda mi cabellera y nunca tuve que reemplazar a ninguno. Es doblemente cierto porque puedes intercambiar las hebillas para que siempre combinen con tu atuendo. Son tan buenos que no volví a usar otros. Y si los pruebas, sé que tampoco lo harás.
Como Anson Bentham Buckle patrocina este video, al hacer clic en el enlace de la descripción o escanear este código QR para armar tu caja, obtendrás 2 piezas más gratis, una hebilla y una correa. Eso es 3 hebillas y 3 correas que pueden hacer 9 combinaciones únicas, todo en una caja. Así que haz clic en el enlace, arma tu caja y mejora tu juego de cinturones hoy. En el puesto 19, el RCE Urbanist. El Urbanist es un reloj de campo de 250 libras o $300 como pocos otros. Si bien conserva algunos elementos de los relojes de campo más tradicionales de antaño, como una disposición de marcadores bastante estándar y un tamaño clásicamente compacto, el resto es radicalmente más moderno. Como su nombre lo indica, el Urbanist tiene algunas influencias obvias del estilo callejero, con una selección de colores de dial brillantes que recuerdan al graffiti y el contraste entre el acabado mate de la carcasa y el hardware de la correa, sirviendo como lienzo. Sin embargo, esto no es solo para generar un efecto visual. No, este reloj es realmente muy capaz desde una perspectiva de materiales. La carcasa está hecha de titanio con un recubrimiento endurecedor Ultra Hex propio, el mismo recubrimiento que superó ampliamente a prácticamente todos los demás materiales de carcasa en mi gran prueba de rayones, incluidos otros recubrimientos de dureza como el Super Titanium de Citizen. También hacen una versión con carcasa de ceracote, aunque no la he probado por el momento. Esta practicidad se extiende al movimiento y al cristal. El Urbanist utiliza un movimiento solar millota, por lo que los cambios de batería serán pocos y espaciados si es que llegan a ser necesarios. Encima lleva un cristal de zafiro con un recubrimiento antirreflectante en el lado interior que también te da una buena claridad. Y como podrías haber adivinado por la tapa roscada, tiene una sólida calificación de resistencia al agua de 10 atm para que puedas sumergirlo si es necesario. La corona negra es más limitante de lo que me gustaría, pero sigue siendo un reloj de campo cómodo y a la moda, una combinación sorprendentemente difícil de encontrar. Para una elección más común, una mención rápida también para el Thorn SHY043 y el Adisdive AD2076, 2 relojes de campo estilo A17 casi idénticos que casi entran en la lista por ofrecer una gran construcción y un detallado sorprendente a precios súper bajos. En el 18, el Casio EFR S108DE. Parece que cada año hay una nueva versión de este reloj deportivo favorito de los fanáticos que se abre paso en esta lista. Esta vez son las nuevas variantes DE, que lucen una superficie texturizada aún más elaborada, lo que le valió a la versión de dial blanco el apodo de copo de nieve de Casio por razones obvias. Personalmente yo preferí la versión verde, pero ambas fueron bastante impresionantes a nivel macro, con una vibra costosa, casi planetaria, que combinaba bien con la forma angular y futurista de la carcasa. De hecho, sigue teniendo la misma carcasa de 39 milímetros, muy bien terminada y delgada como una oblea, que es una gran razón por la que este reloj es tan popular, junto con una buena resistencia al agua y un cristal de zafiro de regalo. En el futuro me encantaría ver a Casio experimentar un poco más con las manecillas, pero por lo demás es otra adición genial a esta fabulosa línea de relojes. En el 17, el Timex MK1 Mechanical. En 2025, Timex renovó su envejecida línea MK1 con una serie de nuevos modelos, siendo los estandartes el MK1 automático de 40 milímetros y el MK1 mecánico de 36 milímetros. Al lanzamiento, el automático acaparó los titulares, pero al probarlos ambos en persona, inmediatamente me encontré favoreciendo la versión mecánica de menor costo. Si bien el tamaño reducido no le vendrá bien a todos, el mecánico ofrecía un aspecto más único y, en mi opinión, más atractivo, con un dial más oscuro para mayor contraste y un toque de elegancia gracias al anillo de capítulo súper limpio y la reducción general del desorden visual. Y también exhibía una ventaja importante sobre su contraparte automática, el perfil delgado. De hecho, el MK1 automático era demasiado voluminoso para mi gusto, especialmente con el cristal acrílico abombado incluido, mientras que el mecánico ofrecía una experiencia en la muñeca mucho más elegante, con una altura de carcasa de solo 7.6 milímetros, una ventaja inherente del movimiento de cuerda manual más delgado. La correa de nylon de serie era más que suficiente y en general el MK1 Mechanical se presentaba como una opción de inspiración vintage genial, con un toque más de elegancia y distinción que el mar de diseños estilo designación de aspecto similar que típicamente inundan estos rangos de precios más bajos.
A un precio de venta al público completo de $279 en el sitio de Timex de Estados Unidos es demasiado caro para mi gusto, así que recomendaría comprar en el mercado gris en sitios como Amazon o esperar un código de descuento decente en el sitio de Timex para llevar este a un nivel más apropiado. En el 16, el Citizen Odin. Este puede ser el reloj más infravalorado que reseñé este año. El Odin se lanzó en algunas regiones a fines de 2024, pero debido a la disponibilidad limitada y una comercialización inexistente, pocos se enteraron de él hasta 2025. Yo solo me topé con él cuando investigaba el catálogo pasado de Citizen, y estoy encantado de haberlo hecho ya que es una joya oculta muy divertida. Ahora primero mencionaré las desventajas. El brazalete solo está construido con eslabones plegados y el vidrio es solo mineral básico, lo cual solo genera risa en un reloj que cuesta esto. Pero ahí es donde terminan las malas noticias. Para empezar, este reloj se ve absolutamente genial. No solo tiene una carcasa bien esculpida y un bisel deportivo octogonal, sino que también tiene un dial sensacional que ayuda a que esta pieza parezca mucho más cara. Los marcadores se ven geniales con un perfil 3D imponente que se adapta al tamaño de carcasa superior al promedio. De hecho, con poco más de 41 milímetros, se adapta muy bien a brazos ligeramente más grandes, aunque probablemente no se vea tan enorme como mi diminuta muñeca lo hace parecer. Visto desde lejos, da como unas vibras al AP Royal Oak, con un dial tipo waffle y el bisel de acero grabado, aunque cuando te acercas un poco, sus verdaderos secretos salen a la luz. Como puedes ver, este es un reloj Eco Drive o con energía solar, y la superficie es en realidad un gran panel solar con este patrón cuadrado. Si bien no es tan táctil como un verdadero dial de waffle, la presencia del panel solar le da a este reloj un brillo bastante único que se ve muy elegante incluso desde una distancia moderada, ayudando a que sea una opción funcional y llamativa que quizás puedas conseguir por menos de $200 en sitios del mercado gris, aunque la disponibilidad sigue siendo irregular. En el 15, la gama Q-Timex Continental. Sí, hice trampa aquí y agrupé a estos relojes Continental en un solo puesto. Los dos que probé fueron el Continental GMT y el Continental Q80 digital, que compré por el sorprendente parecido con dos relojes mucho más caros, el Tissot PRX de cuarzo y el PRX digital. ¿Y saben qué? Yo elegiría cualquiera de estos sobre los Tissots equivalentes. A pesar de costar la mitad, estos realmente igualan o superan a los modelos Tissot en varias áreas, todo sin ser clones perezosos como muchos de los relojes homenajes chinos. El Continental Q80 es el mejor reloj digital de Timex hasta la fecha, con funciones intuitivas, una buena luz de fondo y un diseño limpio empaquetado dentro de una carcasa de acero inoxidable muy bien terminada. El GMT, por su parte, ofrece un dial texturizado circular que es más intrincado que los diales vacíos con los que te quedas en la mayoría de los modelos PRX de cuarzo. Y vienen con una peculiar ventana GMT central para dar otro grado de funcionalidad. Si lo usarías o no, eso ya es otra cuestión, pero los relojes GMT de cuarzo son sorprendentemente difíciles de encontrar, especialmente a este precio, así que para mí, cuantas más opciones, mejor. Sí, estos relojes son bastante asequibles, cada uno muy por debajo de las 200 libras, con el digital potencialmente alcanzable por alrededor de 100 libras durante los periodos de rebajas. Con 39 milímetros en todos los modelos, estos son un tamaño bastante flexible y los brazaletes y correas son de calidad decente. Sin embargo, la falta de una hebilla con microajuste es una gran falla y cada uno tiene vidrio mineral, lo que les da mejor visibilidad que muchos relojes equivalentes con zafiro, pero los deja cortos en términos de resistencia a los rayones. Y tengo que meter un palo en la rueda. Verán, este video estaba como un 90% completo cuando recibí otro GMT de cuarzo, el VEA G2 Pacific Steel. Aunque no es tan barato como el Timex, es una opción inspirada en buceadores aún más atractiva y mejor construida que habría superado por poco a este en la lista. Así que digámosle posición 14 y medio, ¿ok? Y la razón de esta entrada de último minuto es en realidad su inmensa popularidad. Verán, yo quise probar este modelo por primera vez en abril, pero se siguió agotando una y otra vez.
Afortunadamente, en mi quinto intento pude conseguir uno y rápidamente se hizo obvio porque esta cosa es tan difícil de conseguir. En esencia, el G2 es como una versión con especificaciones más bajas, pero significativamente más barata de otro de sus relojes, el G5 Pacific Steel, que es el que yo terminé reseñando en abril. De hecho, desde lejos podrías confundirlos, ya que son muy similares, con diseños inspirados en los diseños vintage de Rolex de los años 50 y 70. Cada uno tiene diseños, formas y esquemas de color comparables, solo que el G5 cuesta alrededor de $900 o unas 680 libras, mientras que el G2 suele costar menos de la mitad de eso. Ahora, para ser claros, el G5 es ciertamente un reloj mejor, pero como vimos a mayor escala con el Moonswatch, el parecido cuenta mucho. Recuerden que hasta la gente pagaba precios de reventa en eBay por relojes de plástico baratos solo porque se parecían a un Omega Moonwatch y llevaban el logotipo oficial de Omega, y obtenían esto por mucho menos dinero que por el artículo real. Y este es un efecto similar aquí con el G2, solo que los sacrificios no son tan grandes. Aún sigue manteniendo su carcasa de acero realmente bonita y curvilínea, el mismo cristal de zafiro bastante claro, sigue con la sólida calificación de resistencia al agua de 15 ATM, con una corona y tapa roscadas e incluso mantiene una luminiscencia que todavía supera a la mayoría de las alternativas de grandes marcas. Todo mientras mantiene como el 80% de su elegante aspecto. Es como la regla de 80-20 aplicada a la relojería, así que el G2 es un GMT de gran valor pero con dos advertencias. La superficie del dial en sí es bastante simple en comparación con el G5 y la mayoría de los otros en esta lista, y aunque tanto el G5 como el G2 se enumeran como de 39 milímetros en línea, en realidad varían en tamaño. El G5 se acerca a los 40 milímetros, mientras que el G2 tiene exactamente 39 milímetros y también es un poco más delgado. Una diferencia que noté inmediatamente al probar el G2 es que deja un espacio libre bajo las asas dependiendo de tu tipo de muñeca. Así que como el Moonswatch, este G2 no es un Omega, pero en esta ocasión no tienes que preocuparte de que se desgaste en tu muñeca, ya que sigue siendo una pieza de equipo realmente sólida. En el 14, el Orient Bambino edición 75 aniversario. Aún no se sabe si podrás efectivamente comprar este reloj para cuando estés viendo este video, pero la edición del 75 aniversario del Orient Bambino alteró el área de mayor controversia para muchos fanáticos de los relojes, el logotipo principal. Aunque a mí no me molesta, el escudo tradicional nunca ha sido del gusto de todos y algunos fanáticos le han pedido a Orient que considere cambiarlo durante varios años. Y de cierta manera, Orient escuchó, ya que muchos de sus relojes especiales de aniversario se enviaron con el logotipo original escrito a mano de Orient, cuyo tipo de letra cursiva más ligera ayudó a extender la ilusión vintage. Si bien varios modelos lucieron este cambio, la iteración del Bambino siguió siendo la mejor opción de valor, con una apariencia clásica y limpia y un precio razonable que siempre lo ha convertido en un primer reloj de vestir para los compradores de bajo presupuesto. Orient fabrica todos sus propios movimientos mecánicos, incluido el que impulsa este Bambino, lo cual es bastante genial, y Orient logra meter esto en un perfil bastante delgado, con el cristal muy abombado representando una buena parte del grosor final. La calidad de construcción es sólida y aunque el Bambino no ganará ningún concurso de especificaciones, tiene mucha más elegancia y originalidad que la gran mayoría de los relojes de vestir a su precio. Normalmente puedes encontrar este por alrededor de 250 libras aquí en el Reino Unido, que es un poco más que los modelos estándar. Sin embargo, esta edición de aniversario también se envía con dos correas, incluida esta opción de anteado suave que supera con creces la correa rígida estilo cocodrilo que suele ser la predeterminada. Con 40.9 milímetros es más adecuado para muñecas de tamaño promedio, aunque aquellos con un brazo más pequeño, como el mío, querrán considerar los modelos de 38 milímetros que presentan el escudo estándar al momento de esta grabación. En el 13, el Cadisen C8200. Ahora el 13 realmente debe ser mi número de mala suerte, ya que mi unidad llegó con un dial que estaba bastante, obviamente, torcido en el sentido de las agujas del reloj. Sí, cuando pagas mucho menos de 100 por un reloj chino con especificaciones de primer nivel, tienes que aceptar cierto nivel de riesgo en cuanto al control de calidad. Así que un error así no me sorprendió. Pero lo que sí me sorprendió fue lo sólido que era en cada otra parte, de ahí la razón por la que todavía está en esta lista. Aunque el embalaje llegó absolutamente destrozado, la sensación al sacarlo
sacarlo de la caja fue mucho mejor de lo que imaginaba, con un peso sustancial que desmentía su bajo precio. El acabado de la carcasa de acero era igualmente pulcro, con un brazalete de eslabones sólidos muy bien integrado que completaba el aspecto. La sospechosamente fuerte lista de especificaciones también resultó ser exacta, lo que significa que este Kaizen venía no solo con un movimiento automático Seiko NH35A en la parte posterior, sino también con un cristal de zafiro decente y un patrón de dial estriado tipo cubierta de teca que parecía muy impresionante incluso bajo una lente macro. Aparentemente este modelo fue creado en colaboración con algún diseñador alemán no especificado que claramente tomó prestadas algunas ideas de nuestro amigo Gerald Genta, siendo el bisel de acero octogonal del C8200 y su patrón de dial similar al Nautilus indicadores obvios de que esto es así, aunque es más una mezcla que una copia de ningún modelo específico. Si no fuera porque mi unidad estaba desalineada, esta pieza habría ocupado un lugar más alto en esta lista, ya que supera a muchos relojes económicos en todos los frentes. Sus únicas deficiencias relacionadas con el diseño son la pura bulbosidad de la carcasa y las limitaciones del brazalete, cuyos eslabones son grandes y cuyo mecanismo de mariposa naturalmente prescinde de los orificios de microajuste, aunque puedes cambiarlo por cualquier alternativa de 20 milímetros. En el 12, la reedición Seiko Gene Kranz. Ahora, no es ningún secreto que en los últimos años he tenido un gran problema con los relojes Seiko, y no solo yo, con el precio. No es que sus relojes sean malos o algo así, es solo que la mayoría tienen un precio de cientos de libras más alto de lo que deberían, incluso teniendo en cuenta los descuentos de los distribuidores. Eso es doblemente cierto para sus relojes de edición especial que parecen recibir automáticamente una etiqueta de precio de 4 cifras independientemente de su apariencia, materiales o significado histórico. Bueno, afortunadamente hubieron un par de excepciones que llegaron en 2025. La primera siendo el Seiko 5 SRPL90, también conocido como la reedición Gene Kranz. Y Gene Kranz es el exdirector de vuelo jefe de la NASA que recibió muchas de las misiones espaciales más famosas, incluidos los primeros alunizajes, todo mientras usaba un reloj deportivo Seiko 5 que esta reedición recrea con mucha precisión con materiales modernos. Sí, esta renovación tiene una carcasa de acero, un movimiento automático Seiko y una buena resistencia al agua, todo mientras se ve casi idéntico a la versión de los años 60. Con un tamaño de carcasa de 38.2 milímetros, también es compacto como el original y se ve muy bien en muñecas promedio y más pequeñas, aunque su forma de carcasa rechoncha significa que también se puede lucir si tienes un brazo más grande. La mejor parte, por supuesto, es el hecho de que Seiko no agregó un cero extra al precio. Al lanzarse por menos de 400 libras, costaba prácticamente lo mismo que muchos modelos estándar de Seiko 5 cuando se lanzaron, lo que lo convierte en una compra definitivamente mejor, dadas sus conexiones históricas y sus otras ventajas ocultas. Sí, mientras la mayoría de los modelos Seiko 5 están atrapados con brazaletes de eslabones plegados y terminales huecos, la reedición Gene Kranz viene con un brazalete de eslabones sólidos que tiene eslabones más pequeños para un ajuste más fino y un aumento de peso que proporciona una sensación en la muñeca más equilibrada que la mayoría de los Seiko 5. Puede sonar tonto, pero este modelo también viene con un bisel sin clics de ajuste por fricción que gira en ambas direcciones, evitando así los notorios problemas de desalineación del bisel a los que incluso los relojes Seiko de gama alta parecen extremadamente propensos. Estilísticamente no está reinventando la rueda ni por asomo, pero se parece notablemente a muchos de los modelos Seiko más caros, lo que lo convierte en el punto de entrada obvio para los compradores de Seiko por primera vez. Es una pieza de edición limitada, así que muévete rápido si estás interesado. En el 11, el Seiko SSB479. Sí, para sorpresa mía y probablemente de todos, tenemos dos relojes Seiko en esta lista, coincidentemente uno al lado del otro. Y este está aquí prácticamente por la misma razón que el anterior. Es bastante asequible y estéticamente rivaliza con un montón de alternativas mucho más caras. En algunos casos diría que la supera directamente en lo que respecta a lo visual. De hecho, mi cuñado es el dueño de Seiko Prospect Speed Timer y creo que este cronógrafo, mucho más barato y delgado, es objetivamente la opción más atractiva. Perdona, Andy, el SSB479 parece que debería ser parte de la colección Seiko Presage de los 60, con un diseño de mediados de siglo similar al Rolex Daytona y una forma de carcasa y bisel que casi parecen salir directamente de la línea de producción de Presage. Y si bien los relojes Presage en sí son bastante buenos, la gran ventaja de esta pieza es el precio. Por alguna razón, el SSB479 estuvo disponible desde el primer día en sitios del mercado gris por cerca de la mitad del precio al público de $400.
400 libras, promovido por los distribuidores autorizados de Seiko, lo cual hoy en día es toda una excepción. Esta pieza parece mucho más cara que eso, con un dial negro súper brillante, manecillas delgadas y marcadores elegantes que la hacen muy fácil de vestir de manera formal o informal. Además, no está atrapada con ninguna marca Seiko 5 que indique su precio. Entonces, aunque el texto cronógrafo es un poco delator, para un ojo no entrenado, el texto mínimo y la ausencia de iconos hacen que esto parezca mucho más como los modelos Seiko de gama alta, que a menudo prescinden por completo de la nomenclatura de rango. La falsa luminiscencia no será del gusto de todos, y de cerca, estos subdiales hundidos son bastante básicos, pero disfruto ponerme esta cosa en la muñeca para tener algo de esa experiencia clásica de cronógrafo. Tiene un cristal muy abombado que también parece el adecuado, incluso si es quizás un poco demasiado agresivamente curvado, y el brazalete también es mejor que los de la mayoría de los relojes Seiko 5 de precio similar, con eslabones sólidos en todas partes y dos orificios de microajuste que apenas son necesarios considerando el tamaño diminuto de los eslabones. Como podrías imaginar a este precio, es un cronógrafo Mecha Quartz. Los pulsadores se sienten muy bien y no esperaría menos considerando que Seiko también fabrica el movimiento internamente. En cuanto al tamaño, también es bastante clásico, con poco menos de 39 milímetros o 45 milímetros de punta a punta y una delgadez encomiable si descuentas el enorme cristal. Al precio al público de 400 libras, sigue siendo decente, pero probablemente preferiría ir al mercado gris, dada la discrepancia bastante sustancial. Si lo consigues así, bueno, entonces es genial. En el puesto 10 tenemos el Merkur Lightning. La marca china Merkur o Merkur ocupó un lugar bastante alto en mi lista de mejores marcas de relojes de AliExpress, ofreciendo algunos de los lanzamientos de mejor valor en los últimos 18 meses. Si bien este modelo está lejos de ser mi Merkur favorito, prefiero por mucho su reloj de dial Sector del año pasado, el acertadamente llamado Lightning o Rayo aún ocupa un buen lugar en esta lista, puramente por su absurda potencia técnica. No puedo mentir, el aspecto es un poco divisivo. O lo amas o lo odias. Tiene un conjunto de manecillas extrañamente corto, un cristal marcadamente elevado y una correa extraña que realmente no encaja en el aspecto. Sin embargo, también lleva un dial que por sí solo se lleva todos los premios. Yo llamé al último reloj un pretendiente de Presage, pero este es un ejemplo aún más obvio, con un dial de relieve radial con sunburst extremo en 3D, cuyo acabado es innegablemente similar a algunos de los relojes Cocktail Time de Seiko. Este efecto radial está sorprendentemente bien ejecutado e incluso se mantiene respetablemente bien bajo un examen macro, lo que es aún más notable considerando que podrías conseguir este Merkur por alrededor de 70 libras en AliExpress o unos $95 estadounidenses, al menos cuando estaba disponible. Eso es alrededor de un cuarto del precio de los modelos Seiko Presage más baratos, si no menos. Y a ese precio este nivel de detalle es casi tan raro como un diputado bajando tus impuestos. Y la diversión no termina ahí, ya que la carcasa de acero también es agradable y delgada e incluso oculta un movimiento mecánico fabricado internamente, el Chinese Standard Movement. Viene con un movimiento mecánico de cuerda manual con algo de decoración a un precio donde la mayoría de los relojes solo presentan los mismos viejos módulos de cuarzo de 3 libras. La correa de nylon diría que es completamente inadecuada, así que ten en cuenta un posible reemplazo si disfrutas de este peculiar lenguaje de diseño. En el número 9, el St. Martin SN0144 GMT. Este St. Martin es una versión actualizada del SN0144 más vendido del año pasado, que entró en mi top 5 gracias a su dial de esmalte inspirado en la cerámica Xinjiang y su increíble nivel de calidad de construcción, incluyendo también uno de los mejores brazaletes que he encontrado. Esta nueva iteración trae algunas modificaciones que podrían mejorar el paquete general, aunque con un aumento de precio notable. A pesar de lo que mis imágenes demasiado brillantes puedan indicar, el cristal de zafiro aquí es mucho más claro que el zafiro plano utilizado en el modelo estándar, y la adición del anillo interno de 24 horas también empuja los marcadores ligeramente hacia adentro, cambiando ligeramente las proporciones, para bien o para mal. Conserva la misma superficie estriada y también se envía en una gama de colores brillantes como este púrpura, todos los cuales vienen con discos de fecha haciendo juego y sus correspondientes
relucientes anillos bicolor. Por supuesto, también viene con la funcionalidad GMT adicional para rastrear una segunda zona horaria, si es que eso es algo que te importa. Este usa el Miyota 9075, que es un movimiento automático bastante bueno y delgado que ayuda a que este se mantenga casi tan delgado como su predecesor, con solo 12,5 milímetros con el dial y 10.1 sin él. Con 39 milímetros de ancho también está justo en esa zona ideal, haciéndolo funcionar para una amplia variedad de muñecas, aunque me topé con una frustración relacionada con el calce. Mi unidad tenía un problema de tolerancia en uno de los terminales, lo que reducía la flexibilidad. No fue un problema en mi brazo delgado, pero para aquellos con muñecas más grandes podría haber sido problemático. Fuera de eso, el brazalete es excelente, con una gran hebilla deslizante microajustable y está tan bien terminado como el resto del reloj, cuyo pulido, honestamente, deja en ridículo a Rolex. Créanme, los he comparado. La razón por la que este reloj no está más arriba es que el precio está subiendo, acercándose a las 400 libras en el momento de grabar esto, y la versión estándar de menor costo todavía ofrece una experiencia muy similar. En el 8, el Proxima PX1720. Este es el último GMT en esta lista, simplemente no tiene sentido matemático. Voy a enumerar las especificaciones y dejarlos que adivinen el costo. Tiene una construcción completa de acero inoxidable, un brazalete de acero sólido con microajustes, un bisel GMT de zafiro bidireccional que incluso se ilumina en la oscuridad, un movimiento automático Seiko GMT, una corona roscada, una tapa roscada estilo Rolex, una calificación de resistencia al agua de 200 metros, un cristal de zafiro en carcasa, un dial de mineral aventurina con efecto brillante e incluso un diseño original que no es una copia perezosa de cualquier otra cosa. ¿Adivinan? No cuesta 1000, ni siquiera cerca de 500. No, durante la mayor parte de este 2025, este buceador GMT insignia se podía comprar por menos de 200 libras. No es de extrañar que no esté disponible al momento de grabar este video. Sí, este Proxima aniquiló a casi todas las ofertas convencionales e incluso acertó en muchos de los detalles más finos. Las manecillas, por ejemplo, eran súper limpias, facetadas e incluso tenían una placa de plata cubriendo el poste central, una característica típicamente reservada para relojes de lujo. Combinado con el bisel antes mencionado, el que los marcadores estén hechos de bloques sólidos de material luminiscente también contribuyó a su espectacular rendimiento con poca luz, eclipsando a la gran mayoría de los relojes que he reseñado. El acabado de la carcasa aquí también estuvo por encima del promedio, aunque no al nivel de San Martin, mientras que el tamaño era un familiar 39 milímetros, que parece haber sido el ancho preferido de la industria en 2025. Uno de mis elementos favoritos de esta marca es, bueno, el branding. Sí, Proxima suena bastante bien, lo que no se puede decir de la mayoría de las marcas chinas de AliExpress. No puedo clasificarlo más alto, ya que si bien es razonablemente atractivo y claramente un gran reloj, personalmente prefiero el aspecto de muchos otros en esta lista. Y el bisel monocromático no es una combinación ideal para el tono azul marino del dial. Tienen una versión de dial blanco todavía disponible que evita este defecto, y cualquiera de los dos es una gran elección, particularmente si puedes conseguirlos por menos de 300 libras. A menos de 200, bueno, ya es una ganga. En el número 7, el Spinnaker Phantom Steel y Phantom White. Típicamente en listas como esta no me gusta incluir muchos relojes de edición súper limitada. La razón es que para cuando salga el video ya es demasiado tarde para comprar uno. Sin embargo, en esta ocasión tuve que hacer una excepción para la maravillosamente creativa serie Spinnaker Phantom, que llevó los relojes de Halloween a un nivel completamente nuevo este año. Spinnaker ya ha lanzado un par de relojes adornados con fantasmas en años anteriores, también en asociación con el diseñador Secon Secon, esos siendo los modelos 50 Phantoms, que eran una reinterpretación popular de su buceador Flus y un juego divertido con el nombre y el estilo de Black Paint 50 Phantoms. El Phantom Steel y el Phantom White de 2025 fueron aún más originales, manteniendo los extravagantes fantasmas luminiscentes pero prescindiendo de los colores estereotípicos de Halloween a favor de un aspecto verdaderamente fantasmagórico, blanco y plateado, potenciado por la correa elástica blanca incluida que también brillaba en la oscuridad,
una característica que de alguna manera pasé por alto en mi video de primeras impresiones. Como probablemente hayas notado, sin embargo, esa no es la característica destacada de este espectral Spinnaker. De hecho, los elogios tienen que ir a ese bisel 3D único en su tipo. Su peculiar superficie ondulante emula perfectamente las ondas de la tela de un fantasma y a su vez captura la luz de maneras que ningún otro bisel podría esperar lograr. Esto solo hace que este Spinnaker parezca más lujoso y exclusivo de lo que implicaría su precio moderado por debajo de las 500 libras. Realmente no hay nada más en el mercado que se parezca a esto a ningún precio. Y eso no quiere decir que no esté bien construido por sí mismo. El Phantom Steel es probablemente el reloj Spinnaker mejor hecho hasta la fecha, con un gran acabado de carcasa y una lista de especificaciones bien equilibrada que incluye cristal de zafiro y un movimiento de la serie 9000 de Miyota, así como toques adicionales con los que puedes ver a través de la parte posterior exhibidora. Spinnaker realmente se esforzó al máximo con este reloj, como esperaría de una pieza de edición limitada, y aparentemente tendrás una segunda y última oportunidad de conseguirlo a principios de 2026, cuando lancen su segundo lote. La diferencia, por cierto, entre el Phantom Steel y el Phantom White no es tanto el color, sino el tamaño y el movimiento. El Phantom Steel aquí es un reloj de 40 milímetros con el automático Miyota, mientras que el Phantom White, ligeramente más barato, es de 43 milímetros con una forma de carcasa diferente y alimentado por el inferior, pero aún aceptable, Seiko NH35. Si bien está sólidamente construido, sus visuales únicos traen algunas limitaciones. La legibilidad a la luz del día es pobre debido a los colores de bajo contraste, aunque el rendimiento con poca luz es asombroso. De manera similar, el disco de la fecha y el ojo de buey son demasiado pequeños para ser prácticos y probablemente deberían haberse eliminado por completo para una apariencia más limpia. De cualquier manera, este reloj es tan destacado que me he aferrado a él a pesar de ser posiblemente demasiado grande para mi pequeño brazo. Creo que eso tendría que calificarlo como uno de los mejores del año. En el 6, el Kiaso K001. Descubrí esta joya poco conocida cuando buscaba minuciosamente alternativas viables al Casio duro. Y vaya que sí fue una sorpresa. De hecho, esta ganga de AliExpress de menos de 60 libras terminó no solo igualando, sino superando realmente al famoso reloj de buceo de Casio en casi todas las áreas, fuera del reconocimiento de la marca, claro. De hecho, no puedo dar fe del control de calidad o servicio al cliente de Kiaso. De lo que sí puedo dar fe es del hecho de que este reloj es considerablemente más barato que el Casio en muchos territorios como el Reino Unido, y es que está muy bien hecho. Probé su rendimiento en el agua hasta la calificación máxima de 6 bares de mi máquina, que pasó con facilidad, como esperarías considerando la corona roscada y la tapa. Imagino que podría sobrevivir a mucho más. No solo llegó en un embalaje sorprendentemente elegante estilo iPhone, sino que la sensación en la mano, nada más al sacarlo de la caja, fue mucho mejor de lo esperado, con una sensación relativamente pesada para un reloj de cuarzo y una carcasa de acero bien cortada y pulcramente terminada que estaba muy por delante de la mayoría de las opciones de grandes marcas a este precio, donde tienes suerte si siquiera consigues algo de acero la mayoría de las veces. El bisel, mientras tanto, es objetivamente mejor que el del duro, con una notable inserción de cerámica y una acción más ajustada y satisfactoria que también suena genial. El brazalete también es superior a cualquier cosa ofrecida por Casio o por el 99% de otras marcas por debajo de las 100 libras, con eslabones de acero sólido y una hebilla microajustable de 3 pasos, aunque la mía llegó con una inclusión desconcertante, la herramienta de extracción de eslabones complementaria. Después de varios intentos fallidos, finalmente me di cuenta de que la herramienta incluida es completamente incompatible con el reloj con el que venía. De hecho, el brazalete realmente usa eslabones atornillados que generalmente son mejores y más fáciles que los pasadores de presión habituales, pero buena suerte extrayéndolos con esta herramienta de plástico para pasadores. Así que sí, espero que cambien eso en el futuro. Por suerte este Kiaso es tan barato que puedes comprar un juego completo de destornilladores mientras lo compras.
más. Aparte de eso, el brazalete es de primera categoría y debido a que este Kiazo tiene solo 42 milímetros con una distancia de asa a asa corta de 47 milímetros, la portabilidad general es mejor que la del bastante difícil de manejar Casio para la mayoría de los brazos. Es más, este Kiazo incluso tiene un cristal de zafiro, así como marcadores de hora luminiscentes que no solo se ven increíblemente pulcros de cerca, sino que también proporcionan a este reloj un brillo nocturno con el que Casio solo podría soñar. Bajo la cubierta hay curiosamente un movimiento de cuarzo suizo ronda, quizás no la elección óptima, como puede indicar la ventana de la fecha ubicada de manera incómoda, pero bueno, digamos que sigue siendo mejor de lo que esperaba, con un dial con el color haciendo juego para ayudar a que este se disimule un poco. El Kiazo K001 es también uno de los muy pocos relojes de buceo monstruo de especificaciones de AliExpress, que no es solo un copia y pega descarada de un diseño de reloj famoso ya existente. Ahora, la carcasa y el bisel probablemente han sido tomados del Momentum C Quartz, como puedes ver aquí, pero el resto del dial y los detalles son considerablemente diferentes, dándole a este Kiazo un aspecto más individual que no se siente tan genérico como la mayoría de los otros buceadores rivales. Mi principal queja aquí es el cristal realmente nebuloso. El recubrimiento AR que trae es tan efectivo como un submarino inflable y la verdad es que podría haberse omitido por completo. Igualmente este Kiazo fue una sorpresa muy bienvenida, aunque no es el más inventivo, estoy ansioso por ver más de ellos en el futuro. Comenzando el top 5 tenemos el Adizdive AD2037, y también el AD2095. Sí, los he agrupado porque en muchos sentidos son esencialmente el mismo reloj. Comparten una hoja de especificaciones idéntica incluyendo la misma carcasa, movimiento, cristal y diseño de dial, difiriendo solo en aspectos de los diales y conjuntos de manecillas. El AD2037 es el modelo de aspecto vintage, muy inspirado en el Patek Tasti-Tondi de la década de 1940, con una escala taquimétrica y acentos apropiados para la época como las manecillas tipo hoja y los prominentes números romanos. El AD2095, en cambio, tiene un aspecto automovilístico de los años 60 con subdiales de alto contraste que recuerdan al Hamilton Intramatic. Como en el reloj Kiazo que acabo de reseñar, aquí ambos son similares a otros relojes de grandes marcas, pero ninguno es un clon directo, y cada uno presume de una serie de elementos únicos desde su tamaño y forma de carcasa y colores hasta detalles más finos como las manecillas, cristales e índices. Básicamente, estos Adizdive hacen lo que tienen que hacer. En cuanto a la calidad, no tienen problemas para lograr eso. Con un ajuste y acabado que parece francamente imposible por tan poco dinero, las carcasas de acero son elegantes y refinadas con un pulido particularmente limpio. Los subdiales tienen la textura de círculos concéntricos generalmente reservada para relojes de mayor costo y todos los marcadores de estos relojes están aplicados en lugar de impresos de una manera sorprendentemente precisa. Estos relojes tampoco usan los movimientos básicos de cronógrafo de cuarzo que esperarías. No, llevan Seikos Mecha Quartz, lo que significa que incluso tienen un clic táctil en los pulsadores y ese característico barrido semi-suave de la manecilla del cronógrafo que nuevamente es totalmente ajeno para un reloj que cuesta menos de 100 libras. Ambos tienen un fuerte rendimiento acuático a 100 metros y las correas de serie son al menos utilizables en todos los aspectos, incluso si algunas son bastante grandes considerando el tamaño compacto de la carcasa. Sí, este par tiene 38 milímetros de ancho, lo que está en el extremo más pequeño del espectro de cronógrafos. Otro aspecto positivo es que ninguno usa el horrible icono estilo buceador de Adizdive en el dial. Afortunadamente esa monstruosidad está reservada para la parte posterior de la carcasa donde solo tu piel lo verá. En general, estos son simplemente cronógrafos súper elegantes, absurdamente bien equipados a un precio donde tienen poca o ninguna competencia. En el número 4, el Casio Edifice EFK 100. Este fue un lanzamiento histórico para Casio cuando llegó al mercado en agosto, marcando el primer reloj mecánico de la marca desde que ingresó a la industria en 1974. Dada la destreza manufacturera de Casio, algunos se sintieron un poco decepcionados al descubrir que el movimiento que impulsaba este reloj no era realmente hecho por ellos. Resultó ser un Seiko NH35A común y corriente con un rotor Casio Edifice firmado, similar al que ya se encuentra en cientos de otros relojes.
Considerando la magnitud de este lanzamiento, parecía una elección extraña depender de un competidor directo y no se sentía tan puro, pero lo que significaba era que Casio podía mantener el costo de este reloj realmente bajo. Después de enterarme de los chismes, pensé que costaría más de 400 libras o 500 dólares americanos. Afortunadamente me equivoqué. Este nuevo automático se podía comprar desde solo 269 libras o 280 dólares y ni siquiera era de edición limitada, haciéndolo mucho más accesible de lo esperado. Ahora, el EFK tiene dos deficiencias importantes de las que ya hablaré, pero también tiene varias características líderes en la industria que juegan a su favor. El acabado, por ejemplo, es excepcional, con un nivel de cepillado en particular que seguiría siendo competitivo en la marca de las 1000 libras. Se puede decir lo mismo de los marcadores de hora cortados con precisión, que parecen casi brillar a medida que giras el reloj, colgando peligrosamente sobre la superficie debajo. Por supuesto, luego tienes el dial de electroformación, como lo llaman, que en este caso se supone que simula la textura del carbono forjado. Estos varían un poco. Las variantes coloreadas son de carbono falso, mientras que las negras ofrecen el real con un ligero aumento de precio, y aunque creo que este azul es impresionante, no diría que cumple del todo con las obviamente editadas imágenes de stock que se promocionaron tanto. Parte de eso se debe al cristal de baja calidad. Es zafiro, así que es agradable y resistente a los rayones, pero parece no tener recubrimiento antirreflectante y una claridad terrible que reduce en gran medida su contraste y saturación al aire libre o cerca de cualquier otra fuente de luz grande. Sin embargo, en las condiciones de iluminación correctas, este Casio parece directamente un reloj de lujo de alta gama, con un nivel de construcción que vende convincentemente la ilusión. El brazalete integrado, por ejemplo, mantiene el acabado ejemplar del cuerpo principal y fluye perfectamente desde las asas, aunque la hebilla tiene unos mezquinos dos orificios de microajuste, lo que puede resultar en problemas de ajuste. En ese sentido, el EFK se ve demasiado grande para ser un reloj de 38.9 milímetros debido a esos terminales fijos y el perfil relativamente recto y grueso de 12.6 milímetros que lo pone fuera del alcance de mi muñeca más pequeña de 6.25 pulgadas, pero debería ser viable para cualquiera con una muñeca de 6.5 pulgadas o más. Para un primer lanzamiento automático, creo que es un diseño hermoso y versátil que logra combinar con muchos atuendos sin parecer soso, una tarea que no es fácil de lograr. Con algunos ajustes finos podría haber encabezado esta lista. Sin embargo, para mí, la situación del cristal es difícil de ignorar, tanto figurativa como literalmente. En el número 3, el St. Martin SN0150. Sabía que este reloj sería especial solo con las imágenes de la lista, donde el dial oscuro del nácar ofrecía el knockout de tener un brillo iridiscente colorido y una espiral altamente texturizada que se combinaban para crear un efecto marino intoxicante que, bueno, tenía que verlo para creerlo. Aquí tenemos una mirada más profunda bajo mi lente. Miren, pero qué impresionante es esto. St. Martin debe tener al mago Merlín atado en su trastienda, ya que la brujería es la única forma en la que a alguien se le puedan ocurrir estos niveles de detalles por menos de 350 libras. El nácar siempre ha sido un material controvertido para mí cuando se trata de relojes. En muchos casos me parece demasiado femenino para mi gusto y no creo que sea el único con esa opinión. Esta pieza más oscura, sin embargo, con toda la textura agregada, es cómodamente la mejor implementación que he visto hasta ahora. Definitivamente tiene como unas vibras de pez o algo marino, aunque tienen otro modelo que lleva eso aún más lejos, el SN0151, que directamente parece tener una serie de escamas en las imágenes, pero hasta ahora ese no lo he probado. En un estilo típico de St. Martin, el resto de este reloj está excepcionalmente bien construido. Muchos relojes de St. Martin reutilizan las mismas carcasas para ahorrar costos, pero este SN0150 usa un diseño actualizado con curvas más formadas y un perfil más delgado que la mayoría de las piezas anteriores, lo que yo tiendo a preferir. Se asienta muy pegado a la muñeca con un poco más de 1 centímetro de altura, pero parece considerablemente más delgado gracias a su carcasa media muy bien esculpida. St. Martin es ampliamente considerado el punto de referencia para el acabado de carcasas a este precio, y este nuevamente alcanza esas alturas con un pulido exquisito que se extiende al brazalete de acero sólido de 20 milímetros.
Pero este brazalete, paradójicamente, es también donde radica mi gran objeción con el SN0150. En cuanto a la calidad, es casi perfecto, con eslabones sólidos y una gran hebilla, pero la longitud está al límite para brazos pequeños. Este es un reloj de aproximadamente 39 milímetros, pero incluso con todos los eslabones quitados y la hebilla acortada al máximo, claramente es demasiado grande para mi muñeca de 6.25 pulgadas. Ahora, mi muñeca es la que es muy pequeña y probablemente sea demasiado pequeña para este reloj, por lo que la mayoría de los compradores reales probablemente no se encontrarán con este problema. Pero pensé que valía la pena mencionarlo, ya que puede ser problemático si tu muñeca está por debajo de las 6.75 pulgadas, lo que nunca ha sido el caso con los brazaletes anteriores de St. Martin. Este reloj está impulsado por el fantástico Miyota 9015, que permite su elegancia y se mantiene sellado con una corona roscada súper suave y una tapa también roscada, contribuyendo a su calificación de resistencia al agua de 100 metros. La luminiscencia aquí también es excelente, superando a la gran mayoría de las marcas de lujo. Ahora, diré que esta pieza ocupa un lugar tan alto más por sus logros técnicos que por su atractivo absoluto. Incluso si este reloj me quedara bien, no estoy seguro de si lo usaría sobre otras opciones en esta lista. Yo prefiero un poco más de brillo con mis relojes y todavía hay algo en la marca St. Martin que actúa como un cuello de botella para mi disfrute. Afortunadamente algo de eso se ha resuelto con el próximo reloj en esta lista. En el número 2, el Yanhun JH0301. Cuando St. Martin presentó esta marca hermana derivada hace un par de años, yo estaba muy escéptico. Quiero decir, ya estaban teniendo mucha fama, ¿por qué arriesgarse a descarrilarse? Y sus primeros lanzamientos parecían confirmar mis dudas, con algunas decisiones de estilo interesantes, por llamarlos de alguna manera. Para ponerte al día, Yanhun fue creada como un vehículo para los diseños más originales e inspirados en lo chino de St. Martin. Y esos primeros modelos ciertamente lo eran, incluso si los resultados finales eran bastante desagradables para el consumidor occidental promedio. Afortunadamente han retrocedido un poco hacia un terreno intermedio, menos extremo y más cómodo en los últimos meses, y los resultados han sido espectaculares. Yo he estado francamente impresionado por la estética y la calidad de construcción del nuevo JH0301, cuyo dial guilloché mecanizado por CNC, y en este caso color verde menta, me recordó inmediatamente al mucho más caro Christopher Ward 12, que reseñé el año pasado, no solo en estilo, sino también en calidad. Sí, la ejecución aquí es genuinamente competitiva con muchos de los grandes nombres suizos, con un aspecto final tan lujoso que incluso puede atraer al tipo equivocado de atención en una ciudad como Londres. Afortunadamente, y diría hasta milagrosamente, este Yangun normalmente te costará menos de 400 libras, quizá cerca de 300 durante periodos de ventas, por lo que no tendrás que protegerlo como hacía Gollum del Señor de los Anillos protegiendo su anillo cuando estés fuera. Este Yanhun hereda muchas de las fortalezas de los relojes St. Martin, incluido el acabado fenomenal de la carcasa y la excelente hoja de especificaciones. Nuevamente, este usa un movimiento automático de la serie 9000 de Miyota con un fuerte rendimiento acuático y un cristal de zafiro. También puedes ver el ADN compartido entre este Yangun y el SN0150, con cada uno teniendo esos diales texturizados radiales y el mismo conjunto de manecillas, aunque el Yangun trae algunas actualizaciones menores por aproximadamente el mismo costo. El cristal de zafiro en este modelo es considerablemente más claro que la pieza bastante mediocre instalada en el St. Martin. El movimiento Miyota 90S5 es marginalmente mejor que el 9015, con una resistencia a los golpes mejorada, y el brazalete también es menos problemático. El sitio de Yangun te permite elegir entre una opción de 3 eslabones y una de 5 eslabones. La de 3 eslabones es la misma que la instalada en la mayoría de los relojes St. Martin. Tiene un gran acabado y no tiene el problema de compatibilidad del brazalete del SN0150, pero mi elección sigue siendo la nueva opción de 5 eslabones. Este es el brazalete de 5 eslabones más bonito que he encontrado. Incluso los eslabones interiores tienen chaflanes pulidos
pulidos a cada lado. También tiene terminales hembra, por lo que se ve más pequeño, con más flexibilidad adicional, y ambos brazaletes cuentan con este mecanismo tipo Glide Lock que es súper fácil de usar, así que cero problemas para encontrar un ajuste cómodo aquí. Los marcadores de la hora aquí son más altos y más facetados que los del San Martin, y en términos más generales, simplemente prefiero el aspecto y el sonido de la marca Yangon, aunque antes no habría dicho eso, pero cuanto más lo he pensado, más he llegado a apreciar el hecho de que no estén tratando de hacer pasar estos por otra cosa que no sea China en un mercado donde las dudosas marcas pseudo-europeas son la mayoría. Es más difícil de pronunciar, pero se siente como más genuino. El símbolo de Yangon posiblemente se ve mejor que los caracteres apiñados del hexágono de San Martin, también con la única objeción menor de que el texto en este modelo puede parecer más desordenado de lo que es, debido a las sombras que proyecta sobre la superficie texturizada debajo. Cuando lo miras de cerca, en realidad está hecho de manera pulcra, aunque un fondo plano habría mejorado la legibilidad. Entonces, ¿cómo pueden ofrecer estas mejoras sobre un reloj que ya era líder en la industria? Bueno, supongo que es porque no están vendiendo en mercados como AliExpress. De hecho, estos Yangon solo se pueden comprar directamente desde su sitio web, lo que hace de este un verdadero producto directo del consumidor, literalmente desde la fábrica a tu puerta. Y parece que, a diferencia de la mayoría de las empresas que eliminan el intermediario y simplemente se guardan la diferencia como ganancia, Yangon te está pasando la mayor parte de esos ahorros a ti, el cliente. Quiero decir, todos deberían hacerlo, ¿no? Aquí se omiten algunas de las protecciones habituales que tienen los compradores de AliExpress, aunque puedes pagar con PayPal para un nivel básico de cobertura. Este reloj está tan bien equilibrado que es difícil encontrar algo que criticarle. Pero si me obligan, bueno, supongo que la carcasa está un poco cerca de un Rolex Oyster Perpetual para mi preferencia, y ya la he visto en muchos otros relojes San Martin, pero considerando el resto de lo que obtienes aquí, sería algo de menor importancia. Por cierto, es otro reloj de 39 milímetros con 46 milímetros de punta a punta, por lo que está justo en el punto ideal para la mayoría de las personas. Lamentablemente, una vez más, es un poco grande para mi pequeña muñeca, pero estaré encantado con una versión de 36 milímetros si alguna vez llega al mercado. Este color verde menta intenso es muy hermoso, y aunque también viene en otros 4 tonos sexys, incluido un cobre muy tentador que casi lo prefería, tengo que decir que esta es la primera vez que he visto un reloj que merece la frase lujo asequible. Entonces, ¿quién podría haberlo superado? En el número 1, el Timex E-Line 1983 automático. Sí, este nunca estuvo en duda, y puedo asegurarlo porque ha estado en mi muñeca desde entonces. Supe que el Timex E-Line se quedaría desde el momento en que le quité el plástico. Hay algo en este diseño de los 80 que inmediatamente tocó todas las notas correctas para mí, con su dial súper limpio y su carcasa cuadrada retro bien esculpida que lo convirtió en mi reloj preferido de 2025. Con camisa, sudadera, polo o lo que sea, este reloj combina a mi manera. Denme crédito por esa rima, Timex. Pero sí, el tiempo en la muñeca es probablemente el factor número 1 cuando se trata de coleccionar relojes, y por esa razón sola, este era un candidato seguro para el primer lugar. Después de todo, ¿de qué sirve un reloj mega equipado si nunca te lo pones? Dicho eso, este Timex no es tan genial en el frente técnico. Quiero decir, para un precio de venta al público estándar de alrededor de 200 libras o $249 está bien, con una carcasa de acero muy bien terminada y un automático Miyota 8215 bajo la cubierta, pero el cristal acrílico y la resistencia al agua de 5 bares difícilmente iluminen la hoja de especificaciones. Lo que ocurre es que el acrílico es probablemente la única opción viable para este reloj, ya que la forma especial del cristal y su protrusión extrema habrían hecho que otros materiales fueran demasiado caros o demasiado vulnerables a romperse como para valer la pena de ser usados. Supongo que también es apropiado para esta época, incluso aunque tenga muy bajas especificaciones, pero esas peculiaridades como el cristal protuberante son las que le dan al E-Line su carácter, y eso es lo que me encanta de este. Es una reedición de un Timex de dial de TV de los años 80, pero con pequeños ajustes en el diseño y modernizaciones que han dejado a esta reedición luciendo mucho más atractiva, posicionándolo como un punto intermedio entre esas piezas vintage y un reloj deportivo moderno con una vibra no muy diferente de muchos de los últimos relojes de moda con brazalete integrado. Y podría decirse que este Timex se ve más genial que algunos de esos por una fracción del precio. El dial aquí puede no tener la
la superficie intrincada de otros en esta lista, pero se siente proporcionalmente perfecto, con un ancho estrecho que le da al diseño suficiente espacio para respirar a cada lado. Los marcadores y las manecillas son bastante básicos y la luminiscencia está totalmente ausente, pero las visuales minimalistas al estilo Genta valen bien el sacrificio. Hay algo impalpable en la forma en que este reloj está construido que lo hace sentir directamente como sacado de una revista de diseño de lujo. Ahora, la mayoría de los relojes de alta gama no tienen una correa como esta. En teoría, el brazalete de expansión suena como si un desastre estuviera a punto de suceder, especialmente dado lo pinchudos que pueden ser la mayoría de estos, pero afortunadamente Timex ha creado por mucho la mejor correa de expansión que he probado y por lo que veo en las reseñas de los clientes, estoy lejos de ser el único con esa opinión. Todos coincidimos. Eso se debe principalmente a este ingenioso sistema de extracción de eslabones sin herramientas que te permite ajustar el calce perfectamente para asegurar que el nivel de ajuste sea el correcto, un factor crucial cuando los pellizcos son un gran riesgo. La tira de eslabones ajustables tampoco se expande, lo que significa que obtienes una sección completa donde es mucho menos probable que ocurran pellizcos. De hecho, probablemente podría contar con los dedos de una mano el número de pellizcos que he experimentado en los últimos 6 meses. Y la ventaja es que puedes ponerte y quitarte este reloj casi al instante. Es genial para juguetear y generalmente es súper cómodo, ya que el ajuste se adapta a ti durante el día. Pero si buscas un reloj para hacer ejercicio intenso, entonces quizás quieras cambiarlo porque algún movimiento vigoroso podría hacerlo caer en cualquier momento. Y no dejes que su pequeño tamaño te desanime, porque en la muñeca el diámetro de 34 milímetros se comporta igual que un reloj circular de 38 milímetros, lo cual es típico de estos relojes cuadrados. Le queda muy bien a mi muñeca de 6.25 pulgadas y probablemente podría acomodarse hasta alrededor de una muñeca de 7 pulgadas sin problemas. A menudo puedes conseguir el E-Line por precios menores. Dejaré enlaces en la descripción de todos los relojes reseñados en este video. Este se envía en algunos otros colores, incluido uno con una correa estándar, pero este azul marino es definitivamente mi elección, y para más de mis elecciones vean la lista del año pasado en pantalla ahora. Y si soy honesto, algunos de esos son aún mejores.